La pregunta de hoy nos recuerda una verdad solemne, una verdad gloriosa. Después de la resurrección, de la cual hemos estado hablando en los programas anteriores, viene el juicio final y universal. Y no será solo para los seres humanos, sino también para los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y ese día será la manifestación suprema de la justicia y la gloria de Dios. Y allí, literalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Pero aquí está el punto clave. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dios, en su sabiduría, no nos reveló el momento para que nuestra vida no sea de descuido, sino de una constante vigilancia. Pero esta incertidumbre es en realidad un llamado de amor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Y lejos de producir temor, esta esperanza en el creyente nos impulsa a vivir preparados, con corazones firmes en Cristo. El juicio no es solo el final de la historia, es el amanecer de la eternidad para quienes esperan en el Salvador. Así, cada día de nuestra vida se convierte en una oportunidad de caminar en fe, de amar más y más y de servir mejor, sabiendo que un día veremos a nuestro Señor cara a cara. El juicio final no es el fin del creyente, sino el principio de una gloria eterna junto a Cristo. La resurrección final, el juicio, esto y mucho más a continuación, en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. Y la pregunta que surge naturalmente después de 5 programas del que hemos estado hablando, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué evento va a preceder una serie de temas que hemos estado viendo, como la segunda venida de Cristo, la resurrección? Usted si se ha perdido esos programas, les invitamos para que pueda en las diferentes plataformas buscar. Allí están alojados cada uno de esos 5 programas anteriores. Y la pregunta de hoy es: ¿qué seguirá inmediatamente después de la resurrección? ¿Qué hay después de la resurrección prometida por el Señor? Y nos dejamos guiar también por el Catecismo Mayor de Westminster, que nos dice en su respuesta en la pregunta 88: inmediatamente después de la resurrección seguirá el juicio universal y final de los ángeles y de los hombres, cuyo día y hora ningún hombre sabe, para que todos velen y oren y estén siempre prontos para la venida del Señor. ¿Qué tan rápido será? Uno se pregunta. Álvaro, ¿cómo estás? Nuevamente hablando de un tema que, a decir verdad, muy poco se toca en las iglesias, en los sermones, los estudios bíblicos, como que pareciera, no sé si es porque es un tema muy profundo o, bueno, algunos quizás no le dan la relevancia y la importancia. ¿Cómo estás? Hola, pastor, buenas tardes. Bueno, efectivamente, yo creo que se habla, pero se habla como en el matiz de los últimos tiempos, y ahí entra todo. Al final el papel aguanta todo. Y entre los últimos tiempos podemos hablar de todo, literalmente. Entonces, ya dividirlo con la exactitud bíblica que exige el tema, yo creo que ante la duda mejor es abstenerse. Entonces pasa mucho en las iglesias de que se prefiere no hablar en vez de estudiar lo suficiente. Convengamos que este tipo de temas, sobre todo cuando lo hallamos en el libro de Apocalipsis, no es una narrativa tan sencilla, sino que por el género mismo involucra más estudio, entonces quizás requeriría más responsabilidad de nuestra parte. Yo creo que se debe mucho a eso de la reverencia, el ser receloso a poder predicar de eso, pero de que falta hace mucha falta.
Bueno, aquí hemos tratado de ser un poco prudentes, circunscribirnos al texto. De repente, claro, naturalmente uno echa a volar la imaginación o lo que pudiera, especulando muchas veces, pero tratamos de estar dentro de lo que la palabra del Señor nos señala, indicando también que hay situaciones, eventos que no se nos da demasiada luz y no podemos llegar y entrar a la especulación. Pero sí aquello que ha sido revelado, ha sido dado a conocer, lo hemos estado conversando en los últimos programas. Y ahora nos centramos en la resurrección y lo que viene inmediatamente después, que es el juicio. Y que de una u otra forma está íntimamente conectado y sobre todo el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 27 al 29 habla de que ha recibido del Padre, aquí está hablando Jesucristo, la facultad de ejecutar el juicio. O sea, ¿quién juzgará? Será aquel que se le ha dado toda la facultad, toda la autoridad y todo lo honor. Por lo tanto, predice que llamará para salir a los que están en las tumbas. Por lo tanto, lo que comentábamos en los programas pasados, que el evento que se espera, uno de los eventos que se espera, será la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, ¿qué ocurrirá? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice el apóstol Pablo, quien está describiendo esta situación, luego los que estemos vivos, bueno, iremos juntamente para estar con el Señor para siempre. Entonces habla de la resurrección. Bueno, después vamos a comentar que hay algunas posturas que hablan de por lo menos 2 resurrecciones en base a un texto que no es bien interpretado, y lo vamos a comentar en su debido momento. Establece que saldrán algunos, dice, para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Tal como lo comentamos en los programas pasados también, el juicio será tanto para los creyentes como para los incrédulos. Pero aquí, en este juicio, hoy día, vamos a comentar que incluye también a los ángeles. Pero no a todos los ángeles, sino a aquellos que se rebelaron un día junto a Lucifer, que es Satanás. Y si el juicio no siguiera inmediatamente después de la resurrección, estos versículos no podrían conectar los 2 eventos tan cercanos. Y la pregunta, Álvaro, que surge, ¿qué interpretación de la profecía niega que el juicio vendrá inmediatamente después de la resurrección? Sí, yo creo que para responder esta pregunta sí hay que contextualizar un poco y quizás rebobinar en cuanto al contexto del Catecismo Mayor. El propósito del Catecismo Mayor de Westminster y de la palabra en sí catecismo es introducir a las doctrinas a los que están recién empezando, los principiantes, los novatos, catecúmenos se le llaman, pero siempre es la misma raíz. Entonces está el Catecismo Mayor y el Menor. Que finalmente el Catecismo Mayor es para verlo con los adultos finalmente en la membresía, y el Catecismo Menor es para la escuela dominical, pero siempre es con esa idea de iniciarse en la doctrina. Entonces, no estamos hablando aquí de una profundidad de vianda firme, difícil, sino que está pensado como doctrinas básicas que un cristiano debe creer, porque están en la Biblia, obviamente. Dicho eso, por eso hemos venido sistemáticamente ya en varios programas hablando de aparentemente un mismo tema, porque uno sigue al otro y uno requiere del otro. Entonces, cuando hablamos de una respuesta misma, se requería primero haber visto otros temas antes. Entonces, está armado de esa forma. No podemos partir por el nivel 3 ni nivel 4 de una casa, de un edificio, sino que tenemos que partir primero la planta baja y de ahí hacia arriba. Dicho eso, estuvimos hablando de la resurrección del cuerpo. Entonces, el programa pasado hablamos de la resurrección del cuerpo y estábamos viendo el tema de cómo entonces, ¿cuándo ocurre este juicio? Decía usted recién, basándose entre otros pasajes en Mateo, de esta interpretación
han habido múltiples posiciones. Una de las más comunes define que el juicio es muy distante de la resurrección del cuerpo, específicamente el juicio de quienes no han contado con la sangre de Jesucristo como su único y suficiente Salvador, los condenados, los réprobos, los que justamente por su pecado son condenados. Hay una visión en cuanto al milenio, que al final se basa en Apocalipsis 20 y a raíz de su interpretación de Apocalipsis 20 se encarga de que todo el resto de la Biblia salta al mismo compás de Apocalipsis 20 y su visión. Lo que llamamos normalmente la visión premilenialista, que dice que antes de este milenio que define Apocalipsis 20 vendrá Cristo. Por eso premilenialista, que vendrá Cristo antes del milenio. Esta interpretación define como que al momento de venir el Señor Jesucristo ocurre la resurrección del cuerpo. ¿Y quiénes son juzgados? Los que han muerto en Cristo Jesús, es decir, los salvados. Pero luego de este juicio a ellos, que es un juicio distinto, es un juicio básicamente protocolar, porque está todo en Cristo Jesús, viene un reinado de 1000 años literales, y recién al terminar viene este juicio sobre los réprobos, tanto personas como ángeles, este juicio general, también llamado juicio a las naciones. Y ahí vino antes un periodo de lo que se llama la Gran Tribulación, donde se revela nuevamente y tienen la oportunidad algunos de creer o no creer. Bueno, es una serie bien fantástica, bien de película. Yo creo que, o sea, las veces que lo he intentado, si uno no tiene un plumón y un pizarrón gigante, tratar de explicarlo es muy difícil, porque al final hay puntos que se contradicen entre sí, y para lograr que no se contradigan aparentemente hay que dar varias vueltas, entonces es complejo. Pero sí hay que considerar que es una posición mayoritaria hoy en día en el protestantismo latinoamericano. Sí. Entonces podríamos decir que una interpretación mayoritaria dentro de los cristianos latinoamericanos es que el juicio a los salvados será cuando venga el Señor Jesucristo, luego la resurrección, luego todo el proceso escatológico que conocemos, que usted estaba hablando recién, para culminar después de esos 1000 años recién con el juicio de las naciones. ¿Ya? Entonces, la visión que no es bíblica, que consideramos tanto el autor de este comentario como la Asamblea de Westminster y ambos nosotros y nuestra iglesia, considera que no es una posición bíblica, pero sí hay que ser sensato en decir que sí es mayoritaria. O sea, muchas personas efectivamente ven estos juicios como distintos debido a esta posición escatológica del premilenio. Bueno, esta interpretación o esta posición escatológica, estamos hablando de los eventos futuros, sostiene que la segunda venida de Cristo, los redimidos van a resucitar de la muerte, que esto será seguido por un periodo de 1000 años, ¿no es cierto?, del cual Cristo gobernará el mundo desde Jerusalén. Y después de eso, 1000 años, vendrá el reino junto con el juicio general y final de los ángeles y los hombres. O sea, estamos hablando de que el juicio, no va a haber un juicio general, sino que un juicio para los creyentes y después para los incrédulos. Y creemos, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de la Asamblea de Westminster y de la posición reformada, no hay entendimiento y lo consideramos que es incorrecto desde ese punto de vista. Ahora, también el texto bíblico nos habla de la implicancia de una expresión que muchas veces se usa también para referirse a estos eventos finales, sobre todo la venida de Cristo. El día y la hora. El día y la hora que, de acuerdo a esta posición que estamos mostrando nosotros, se refiere a la venida de Cristo, a la resurrección de los muertos y, ¿no es cierto?, del juicio. Esta expresión, el día y la hora, ¿qué implica? Recordar siempre que cuando estudiamos la Biblia hay que atender a descubrir, a evidenciar lo que Dios dijo, ni más ni menos. Decía ahí algún gran predicador, el predicador solamente se remite a decir lo que Dios ya dijo, ni más ni menos. Entonces cuando leemos el día y la hora hay que entender por qué se dice ahí en ese momento. La expresión de establecer el día y la hora como una expresión, lo que hace es circunscribir un acontecimiento a un momento específico. Es decir, no es un acontecimiento
permanente ni indeterminado, sino que está en un punto específico del tiempo. Por eso el día y la hora es una expresión literaria de esos tiempos para asegurar al receptor del mensaje que del evento que se está hablando ocurre una sola vez y en un momento determinado. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque cuando hablamos del juicio sobre, ya sea si estamos hablando de los salvados, los condenados, si son dos o uno, la cosa es que hay un movimiento cristiano, una secta, independiente de cómo la queremos llamar, que concibe este juicio como un evento progresivo que ha existido desde fines del 1800 en adelante, que Jesucristo, para ellos, entró en el santuario que está en el cielo, y desde ahí este juicio está ocurriendo. Contradiciendo totalmente la idea de que este es un evento determinado, es un evento específico en el tiempo. Ellos no, lo consideran como algo que ocurrió, está ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta que el Señor lo determine. Y que desde esa fecha en adelante Jesús comienza a expiar los pecados. O sea, ¿y qué pasó antes? Continúa algo que supuestamente la cruz ya estaba listo, al parecer para ellos no, faltaba todavía mucho. Sí. Bueno, y mucha gente también trata de, como este grupo, como esta secta, y otras sectas más que son primos hermanas de ella, y otros grupos que a través de los tiempos se han atrevido a predecir, a sacar cálculos, a dar fechas, porque es imposible para alguna persona saber con anticipación el día y la hora del juicio final. Esto que a mucha gente se cree con el derecho, con la autoridad, o con la sabiduría o el discernimiento mucho, como para poder atreverse a predecir o a dar a conocer alguna fecha. Y ante eso nosotros, y de acuerdo a la palabra de Dios, es imposible, porque esta información no ha sido revelada a través de la Biblia por Dios a ningún hombre. Por más que alguien diga, el Señor a mí me habló, el Señor me dijo tal cosa, el Señor me mostró tal cosa. Bueno, la experiencia de estos grandes chascos o chascarros que han ocurrido a través de la historia, de gente tratando de predecir fecha de la segunda venida de Cristo, y ahora con respecto al juicio también tratar de dar a conocer alguna fecha. Esta información ha sido vetada o no ha sido revelada. Por lo tanto, la Biblia no revela ni el día ni la hora y ninguna posibilidad de que uno pueda calcular en base a profecías bíblicas. Teniendo eso, Álvaro, como presidente, como base más bien, ya no es posible conocer el día y la hora del juicio de manera anticipada. Eso es categórico desde el punto de vista bíblico. Entonces nos preguntamos cuál debe ser nuestra actitud hacia este evento, entendiendo que no podemos saber el día y la hora, pero ¿qué actitud deberíamos tener ante un hecho innegable de que Cristo vuelve por segunda vez y de que habrá un juicio final para todos sin distinción alguna? Bueno, el Señor en su infinita sabiduría ha determinado que nosotros no conozcamos los tiempos. La pregunta es entonces, ¿qué actitud deberíamos tener algo que no sabemos cuándo va a ocurrir? Bueno, para ponernos en ese lugar habría que pensar en qué pasaría si en este momento aparece frente a nosotros el juez de jueces y señor de señores y nos pide cuenta. En el Antiguo Testamento el profeta se tira al suelo y dice: ay de mí que soy hombre pecador y mis ojos han visto al Dios 3 veces santo, y tuvo miedo, tuvo terror. Jeremías ahí agrega y dice que solo por la misericordia del Señor que no somos consumidos. Gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué pasaría con nosotros si el juez de jueces nos pide cuenta en este momento? Seríamos consumidos por nuestro propio pecado, justamente castigados. Esa es la actitud finalmente. Si fuese por mis propios méritos, ¿podría salvarme? No, es un rotundo no todos. Entonces, ¿a qué me debo mover? A darme cuenta de mi incapacidad. Como dice la Biblia, la ley nos muestra el pecado, hace que crezca el pecado, la noción de pecado, y nos lleva a Cristo. Para un pecador saber que nos van a juzgar por nuestras cosas lo debe hacer reconocer que por sus propios méritos no tiene forma y caer rendido ante Cristo. De la misma forma, una persona que ya ha encontrado en Cristo su Salvador, que ya reconoce su pecado y doliéndose
pide perdón a Dios y encuentra en Cristo su único mediador, nos debe mover a misericordia, a amor, a agradecerle por lo que ha hecho y finalmente ser responsable y decir, bueno, lo que me dio, ¿qué he hecho con él? Como la parábola de los talentos. Entonces, uno es a decir, no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Cómo nos va a encontrar él? Nos va a encontrar con nuestros propios méritos. Ay de mí si me encuentra con mis propios méritos. Y si me encuentra con los méritos de Cristo, ¿qué he hecho con ellos? O sea, ¿he crecido en la gracia de la salvación? Yo creo que esa es finalmente la base de que no sepamos cuándo, sino que estar siempre en esto. Como dice el apóstol, velando y orando. Debería ser nuestra actitud a diario. Entendiendo que todas nuestras justicias, todo lo que tratemos de hacer nosotros para salvarnos por nuestras propias obras, dice Pablo a Tito que son como trapos de inmundicia. O sea, no podemos justificarnos. Por lo tanto, usted, amigo televidente o amigo auditor que nos está escuchando, nos está viendo, es el llamado para que usted pueda arrepentirse de sus pecados y creer y confiar en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Esta es la oportunidad que Dios le está dando. No sé si le va a dar más, pero de una u otra forma Dios le está permitiendo a usted escuchar la palabra. Quiera la palabra y el Espíritu Santo obrar en su corazón y este sea un punto de inflexión en su vida significativo y muy especial. Y tal como nos ha recordado Álvaro también, para los creyentes, el velar y orar, el no saber el día y la hora, nos debe llevar a tener una actitud, ¿no es cierto?, de sometimiento, de estar allí honrando, alabando, adorando a nuestro Dios y esperando ese momento sublime y especial. Y también otros se preguntan, como no sabemos el día y la hora, muchos predicadores también se atreven a atemorizar a mucha gente para que se entregue al Señor, haciéndole ver, el Señor va a venir en cualquier momento y usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y muchas señales, ¿cierto?, son dadas y han sido dadas a través de los tiempos, pero la resurrección de la muerte, el día del juicio, ¿puede ocurrir en cualquier momento? Me voy a tomar una atribución y voy a unir aquí dos palabras como para que se entienda. ¿Es posible que la venida de nuestro Señor, con todos los eventos consiguientes que hemos estado viendo en este programa, ocurra durante nuestra vida, en esta generación? ¿Es posible? Sí, es posible. El Señor lo manifestó y lo dijo. De hecho, los apóstoles murieron creyendo que iba a ocurrir en su vida. En su tiempo. Y es cosa de abrir un libro de historia y ver que todas las generaciones de cristianos fieles han muerto creyendo que va a ser en su tiempo. Ahora, de que sea posible, nos podemos saltar lo que hablábamos en programas pasados con arrogancia, decir que es probable que ocurra ahora. Yo creo que si vivimos debajo de una roca y nos sorprendemos prendiendo la tele, de acuerdo, puede ser, consideramos probable. Pero es cosa de ver el desarrollo de la historia y las señales han sido fluctuantes y no podría en ningún caso decir las señales son más precisas y más abundantes en esta época. Yo creo que no resiste ningún análisis, ni siquiera teológico ni bíblico, sino que histórico, el arrojarse y decir, no, en estos 2000 y tantos años que han pasado no era probable. Ahora sí es probable. Yo creo que es simplemente creer que somos el centro de la historia nosotros. Entonces, posible es, de todas maneras. Por eso tenemos que vivir velando y orando y con temor de nuestra salvación. Pero probable, yo no me arriesgaría a poder decir que es probable, en ningún caso. No puedo. Por lo tanto, usted que a lo mejor está interiorizándose de este tema, ¿no es cierto? La Biblia, debe saber de que la Biblia no nos da los elementos que nos permitan responder esta pregunta con toda confianza y con toda seguridad. Lo seguro es que Cristo vuelve por segunda vez. Lo seguro es que Cristo resucitará de los muertos a todos los que han muerto en Cristo. Por lo tanto, esas son seguridades que sí encontramos en la Biblia, pero no podemos predecir de que ese juicio podría ocurrir en nuestros días. Tampoco estamos negando de que no pueda ser.
pero muy bien usaste una palabra tú que era arrogancia. No podemos ser arrogantes y creernos nosotros con la capacidad de poder decidir o definir, ¿no es cierto?, esa fecha. Pero ¿qué actitud equivocada debe evitarse al estudiar la doctrina de la segunda venida de Cristo y las doctrinas relacionadas con ella? Porque es cierto, la arrogancia sería una actitud equivocada, pero el no considerar esto o sencillamente no creer o no predicar o no enseñar o no querer escuchar o no querer creer también puede ser una actitud equivocada. Finalmente, cuando hablamos de la palabra del Señor y grandes doctrinas claras en la Biblia, tienden a haber dos posiciones claras. El exacerbar como si fuese la única doctrina en la Biblia y todo el resto tuviese que danzar alrededor de esa doctrina porque es la única importante. Y la otra, ya sea por irresponsabilidad o por una, entre comillas, libertad en Cristo, es no considerarla importante. Entonces, en cuanto a la segunda venida, en cuanto sobre todo al juicio, yo creo que los dos extremos graves son considerar como que algo que nunca fuese a ocurrir y la segunda venida y todo lo que viene con él no tiene importancia o relevancia, y vivir como si nunca fuese a ocurrir, lo cual hablaría poco de nuestro Espíritu Santo que deseamos que venga el Señor. Y el otro lugar es hacer ese evento lo más importante, como si la Biblia hablara de eso solamente y eso fuese lo único. Y con todo lo que ha salido, o sea, al final es cosa de hacer un recuento. ¿Cuántas denominaciones, movimientos, sectas han nacido solamente en base a la segunda venida o el advenimiento? Yo creo que esos dos extremos son igualmente malos, igualmente peligrosos, de todas maneras. ¿Y por qué debemos creer en un solo y general juicio en lugar de dos o más? Bueno, como mencionaba antes, Apocalipsis 20 es un punto de inflexión, aunque no debería serlo. Al final es una sección de un libro, una sección de un mucho más gigante testamento y de la Biblia como una sola. Apocalipsis 20 habla del milenio y dentro de eso también menciona un juicio. Y muchos consideran, cuando digo muchos son millones, consideran que en Apocalipsis 20 se habla de solo el juicio de los pecadores, de los que están fuera de Cristo. Pero al leer Apocalipsis 20 en su contexto y como un todo, nos damos cuenta de que están siendo juzgados tanto los redimidos, porque están porque están en el libro de la vida, es decir, porque la sangre del Cordero fue derramada por ellos, y los réprobos, los que por su propio pecado y sus propios méritos mueren eternamente. Ahora, no solamente Apocalipsis 20, para entender eso podemos leer el resto de la Biblia, pero por ejemplo Mateo 25, cuando hablamos de Mateo 25, hablamos de un juicio a lo que la visión premilenialista lo llama el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque aquí dice que delante de él, del juez, de Cristo mismo, serán puestas todas las naciones. Ahora, con todas las naciones, la visión premilenialista considera que eso se refiere a Asia, a Europa, a Inglaterra, a países o asociaciones, la ONU, qué sé yo. Pero la verdad es que etnos, la palabra como tal, se utiliza en la Biblia generalmente para hablar de gentiles o de gentes. Por lejos, la mayoría de las veces se utiliza para hablar de gentiles o de naciones, en cuanto a las personas que los componen. Entonces, en este juicio no se habla de juzgar países, sino que se habla de juzgar personas. Es decir, las gentes serán juzgadas. Todos. ¿Está Cristo en usted? Los méritos de Cristo pagaron por usted. ¿No está Cristo en usted? Su pecado habla por usted y es condenado. No hay más. Con gente se refiere a eso, al plural de todo ser vivo ha de ser juzgado. Y como decía usted, los ángeles que finalmente pecaron contra el Señor igualmente serán condenados. Lo involucra a ellos. Por eso ya hablamos del juicio universal. Juicio universal justamente que abarca a todos los seres humanos, creyentes e incrédulos, y incluye también a los ángeles. La gran diferencia y lo que no debería causarnos a nosotros temor es que, bueno, alguien pagó ya nuestra cuenta. Tenemos el mejor abogado, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, en ese juicio tendremos al mejor abogado quien ya pagó con su vida para que fuéramos y saliéramos absueltos, ¿no es cierto? Y no porque nosotros no hubiéramos hecho nada, sino que todos nuestros pecados fueron perdonados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este juez será Jesucristo, el juez de toda la humanidad,
toda rodilla se doblará ante Él. Como hemos dicho, desde el momento en que Cristo emerge a este mundo en su segunda venida en un caballo blanco, con poder, en gloria, destruirá a sus enemigos. Y todo lo que después, ¿no es cierto?, significa un cielo nuevo, una tierra nueva, donde Él gobernará, donde Él dirigirá, donde Él reinará por siempre, ¿no es cierto?, de manera justa. Pero también más de alguien podrá decir, ¿por qué Cristo fue escogido por Dios para ser el juez? ¿Está calificado? ¿Tiene los méritos suficientes como para Él decir, yo seré el juez y juzgaré justamente a todos? De todas maneras, voy a dar dos respuestas, una radical, doctrinalmente fundamental, y otra más presbiteriana. La primera es que Cristo es Dios, no es ni más ni menos. Esta idea de Dios Padre, Dios Hijo, bajo un mal entendimiento, nos hace sentir como que uno es más y otro es menos. Uno fue primero y otro después. Hay que entender que esta nomenclatura es simplemente por su accionar. En general, la economía dentro de la Trinidad es que el Padre planea y Cristo ejecuta. Entonces, la idea de que uno hace el plan y otro ejecuta da la idea de como de concepción eterna, dar origen a algo. Por eso Padre dijo, bueno, significa que uno sea más, uno sea menos. Cristo es Dios y Él tiene el derecho de juzgar a todo porque es su justo Señor y Creador. Y la segunda es más hermosa todavía porque usted la mencionaba recién en Filipenses 2, cuando dice que el Señor Jesucristo resucitó y Dios le levantó y lo ha hecho Señor de señores y ante su nombre se doblará toda rodilla. Y Pablo sobre lo mismo le escribe, Pablo el escritor a los Filipenses, también le escribe a los Corintios y les dice, porque es necesario que este Cristo reine hasta que venza a todos sus enemigos y en ese momento entregará el trono a Dios Padre. Es decir, desde el momento en que Cristo resucitó, se alzó y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo reina en este momento. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores en este momento. Toda rodilla debería arrodillarse y le debe lealtad. En el momento que una persona, en el momento que una nación no rinde lealtad a Cristo, está renegando y está pecando gravemente. Cristo es el Señor de todo. Y con justicia Él vendrá y juzgará a sus súbditos. Y en el momento en que ya sus enemigos sean condenados eternamente, habiendo culminado su labor, como hablábamos en un caballo blanco, ya el reinado, entre comillas, de la posición escatológica, pasará a Dios Padre como la entendemos. Pero Cristo tiene todo el derecho a juzgar porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas en este momento, no futuro, no en esos 1000 años literales, sino que lo es ahora. Cristo reina. Qué buen estándar también como para pensar ahora que vamos a entrar en periodo de elecciones. Así es. donde diríamos la medida o el estándar que deberíamos considerar no es un ser humano, sino que es Cristo. Y ante eso, naturalmente que no existe el candidato perfecto, ni cosas por el estilo. Bueno, ya nos alcanzó el tiempo, estimados televidentes y auditores. Palabras finales, Álvaro, para lo que hemos comentado. Lo conecto con esto último. Nuestro Señor Jesucristo cuando vendrá a juzgar lo que es suyo por derecho propio. ¿Qué será de nosotros cuando Él venga? Si estamos vivos, seremos juzgados por nuestros propios méritos o los méritos de Cristo. Si estamos muertos, nuestro castigo o nuestra bendición será aumentada. Lo que antes sufríamos como condenados en alma, lo aumentaremos en cuerpo. Y lo que antes vivíamos en gloria junto al Señor en alma, lo habremos de vivir en cuerpo. ¿Qué nos queda? Correr como un niño pequeño a los pies de Cristo, rogando misericordia y pedirle perdón por nuestros pecados. Y echamos de menos tu sugerencia de libros, que en la primera y segunda temporada tú siempre nos sugerías, que yo sé que muchas personas les interesaba y buscaban después esos libros, así que a ver si para el próximo programa pudieras traer alguna sugerencia de libro como para profundizar un poco más en la temática que estamos viendo, que mucha gente quizás le interesa y que naturalmente no se atreve a entrar al ChatGPT ni cosas por el estilo porque está sujeto a muchos errores y naturalmente que ante estos temas nadie se va a arriesgar a buscar información de la cual no tiene la seguridad
de que va a ser fidedigna y va a ser segura. Bueno, con gusto aprovecho de pasar el dato. Si cuando estén viendo este programa en la plataforma en la que está disponible, si quieren escribir un comentario, yo feliz de poder responderles y hacerles llegar alguna sugerencia, que obviamente yo no manejo todas, pero por lo menos en español y en inglés inclusive, si usted puede leer en inglés, me piden nomás ahí en el comentario y yo feliz les respondo. Muy bien, gracias. Bueno, el juicio final no es un motivo de temor para quienes están en Cristo, sino una esperanza gloriosa. Eso hemos dicho y hemos afirmado y confirmado. Ese día se revelará la justicia perfecta de Dios y brillará la victoria de su gracia. Vivamos entonces cada jornada con los ojos puestos en el cielo, con un corazón vigilante y una fe encendida para los creyentes, sabiendo que el Señor viene en el momento preciso. Estemos preparados, porque cuando Él aparezca, comenzará la eternidad de gozo junto a nuestro Rey. El juicio final será justicia para el mundo y gloria para los que están en Cristo. Recuerde suscribirse a nuestro canal YouTube, Instagram, Facebook o TikTok, donde usted está viendo en este momento este programa, y también a través de las plataformas de Himna Medios, RTV Emanuel, Radio Reformada, Radio Fidelidad y toda la red de difusión cristiana. Agradecemos también a nuestro hermano Alejandro Espinosa, y a Rosas 738 Multimedias, quien nos permite en este lugar. A todos los que han colaborado también, debemos decir, nos han colaborado, algunos nos han facilitado esta mesa, otros nos han facilitado algunos atriles, otros nos regalaron las luces que tenemos, etcétera, etcétera. Damos gracias porque Dios ha puesto ese sentir en los corazones de quienes han colaborado y están colaborando para que la palabra de Dios pueda correr, pueda difundirse, y usted encárguese también de compartir estos links con todas las personas que estimen necesario, para que así también muchos crean en Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en el próximo programa con un tema tan interesante como el que hemos comentado con Álvaro. Muchas gracias. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.